Localizada a 50 kilómetros del límite entre Sinaloa y Nayarit, Escuinapa de Hidalgo es una ciudad agrícola, pesquera y de servicios. Cuenta con un centro histórico mixto. Los edificios del primer cuadro de la ciudad que aún se conservan son de tipo colonial, mexicano y porfiriano. Es también el último municipio del estado por su ubicación, por lo que en ocasiones suele llamársele el último eslabón. Es famosa entre otras cosas por el llamado juego de ulama, de origen prehispánico, y que era practicado por los totorames. Y es de este bonito lugar donde en esta ocasión te traemos unas fascinantes leyendas, esperando como siempre sean de tu agrado. El nahual que robaba niños. Durante años se han contado en este lugar decenas de historias que narran la existencia de supuestos nahuales, que se dice son personajes relacionados con la brujería. Los abuelos cuentan que estos nahuales se convierten en bestias o en cualquier otro animal para poder hacer sus fechorías. Una de estas tantas leyendas ocurrió hace ya más de 50 años. Se cuenta que el llamado nahual, mitad hombre, mitad bestia, esperaba al anochecer para aparecerse por las calles y robarse a los niños, principalmente los recién nacidos. Se decía que era un brujo que vivía cerca de la Capilla del Gallo. En ese entonces las familias escuinapenses vivían aterradas, principalmente en los hogares donde había mujeres que recién habían dado a luz, ya que el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. El temor de las personas cercanas a ellas era tanto que no dejaban que se quedaran solas en sus casas. Siempre alguien estaba al pendiente de ellas por lo que pudiera pasar. Luego de que por todo el municipio se corrió la voz de que ya eran varios niños los que el nahual se había llevado, un grupo de hombres armados se organizó para tratar de atraparlo y darle muerte. Solo así terminarían con tanta maldad, decían ellos. Así pasaron las noches, y en una ocasión, cuando el nahual buscaba meterse a una casa que se encontraba a las orillas de la cabecera municipal, los hombres que todas las noches vigilaban el pueblo lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas, por lo que salió corriendo rumbo al monte. Detrás de él se fueron todos los que buscaban cazarlo. Horas después lo encontraron moribundo entre los matorrales. Su apariencia ya no era la de un animal feroz, ya que nuevamente tenía el rostro de un ser humano, pero sus manos aún eran como las de una bestia. Ahí frente a todos estaba agonizando el nahual, que todo el pueblo quería ver muerto. Los pobladores contaban que se trataba de un brujo muy conocido y que vivía cerca de la Capilla del Gallo, y que era sabido por todos que se dedicaba a hacer maldades. En ese momento los hombres terminaron por rematarlo. Era la vida de él o que siguiera dañando con su maldad a todas esas mujeres y a sus niños. Nunca se supo realmente qué hacía con los niños que se robaba, si los regalaba o los mataba. Lo que sí es que después de la muerte de este nahual, los pobladores ya no volvieron a saber de la existencia de otro ser de este tipo. Sin embargo, se dice que en las comunidades vecinas, algunos nahuales han vuelto a aparecer y que también los han matado en similares circunstancias. El charro que le canta a la muerte. Pobladores de la zona aseguran que este personaje se aparece para llevarse el alma de las personas fallecidas y que en la colonia Francisco y Madero ya alguna vez fue visto. César Ruiz es un vecino de ahí y asegura que por ese rumbo una vez se apareció un charro negro que llegó a caballo y cantando. Según relata, a partir de esa noche de la que él fue testigo, cada vez son más las personas que han escuchado a quien llaman el charro negro de Escuinapa. Lo anterior sucedió ya hace más de 30 años. Fue visto y escuchado en un domicilio de la calle Río Presidio, en donde falleció una persona ese mismo día que se escuchó aquel canto. En ese entonces las casas que existían en aquella colonia estaban rodeadas de parcelas de mango. Las dos actuales unidades de Infonavit que actualmente se encuentran en la zona, en esa época aún eran grandes huertas. La calle Río Presidio es donde se dice que lo vieron pasar. Una de aquellas noches, como a las 2 o 3 de la mañana, algunos vecinos despertaron en la madrugada al escuchar el paso de un caballo y su jinete cantando, algo que les pareció muy extraño por la hora que se trataba. Las calles se encontraban muy solas, por lo que no faltó quien se asomara por la ventana de su casa para ver de qué se trataba todo aquello. Y aunque no lograron verle la cara al personaje, comprobaron que vestía con un elegante traje de charro negro, cantando fuertemente y con una voz por demás muy bella. Luego de una hora de que aquello pasó por la calle, los vecinos lo volvieron a escuchar, por lo que llevados por la curiosidad, se volvieron a asomar a ver si veían algo más. Para su asombro, en la parte de atrás del caballo, aquel hombre llevaba un bulto,
Ante la mirada de temor de todos, el charro siguió su camino sin dejar de cantar hasta que se perdió en la oscuridad. A la mañana siguiente, los vecinos de la colonia seguían muy inquietos por aquella extraña aparición, y poco a poco fueron comentando entre ellos el suceso. Al mediodía se supo que una persona había fallecido en la colonia, y era quien vivía justo donde el charro había detenido su andar en la madrugada, por lo que todos aseguran que el bulto que llevaba en su regreso no era otra cosa más que el alma del vecino. Dice César que después de esa ocasión el canto del charro se ha escuchado en otras colonias, y que siempre que eso sucede, alguien por desgracia fallece. Como una nota al pie, les puedo comentar que existe una película mexicana que está basada en esta leyenda y que la protagoniza el actor Andrés García. La historia del tesoro de Tatinón. Las historias de tesoros enterrados o riquezas escondidas regularmente tienen un final trágico, ya que se tiene la creencia que están malditos. Y en ese tenor los lugareños aseguran que el hallazgo de esta riqueza le causó la muerte a su propietario. El tesoro, se dice, fue encontrado en un terreno cercano al parque llamado El Tamarindo. En el municipio de Escuinapa se cuenta esta historia, la cual, según lo relatado por personas mayores, fue un hecho real y quienes la platican le han llamado el tesoro de Tatinón, porque ese era el apodo que tenía quien fue dueño de esa riqueza, y que fue encontrada en un terreno de su propiedad, cercano a donde está edificado actualmente el parque El Tamarindo, como ya lo habíamos comentado. Aseguran que esto sucedió hace aproximadamente 40 o 50 años. Tatinón, quien es el protagonista de esta historia, vivía por la calle 22 de diciembre. En una ocasión, este hombre contrató a 2 personas para que fueran a realizar unos trabajos de albañilería en el terreno ubicado por el parque El Tamarindo, para los cuales había la necesidad de realizar unas excavaciones prominentes. Cuando estos hombres llevaban a cabo los trabajos, se encontraron con unos costales, los cuales contenían, para su sorpresa, una gran cantidad de monedas de oro y de alhajas, entre otras piezas más de oro y de plata. Luego de desenterrar los costales, los hombres rápidamente tomaron la decisión de llevarlos a la casa de Tatinón, quien los había contratado y a quien le mostraron lo que se encontraron. Sorprendido por la gran cantidad de oro, les pidió a los trabajadores que guardaran silencio y ocultaran lo que habían encontrado. A cambio les entregó parte de ese tesoro. Después de haberles entregado una parte a sus trabajadores, se dice que Tatinón optó por ocultar la parte del tesoro que le había quedado, bajo unas hornillas que se encontraban en el patio de su casa. Sin embargo, no mucho tiempo después, se corrió el rumor entre el pueblo, ya que hubo más de una persona que vio a los 2 hombres cruzar algunas calles con los costales en la espalda, cuando se dirigían a la casa en cuestión. Esto llegó a oído del gobierno en turno, por lo que Tatinón fue perseguido por la autoridad, que le exigía que le entregara el hallazgo, a lo que el hombre se negó, argumentando que no era verdad lo que se decía en el pueblo. La historia de este hombre terminó un día que fue encontrado muerto bajo un árbol, en medio de unas parcelas de mango que se encuentran a las afueras de la cabecera municipal. Hay quienes todavía aseguran que le quitaron la vida a causa de aquel tesoro, del cual nunca se supo nada y se convirtió en una leyenda más de este lugar. La mujer que nunca pagó al taxista. En este lugar se cuenta que un chofer de taxi terminó en el hospital luego del susto que le tocó vivir al enterarse que prestó sus servicios a una mujer que un año antes había fallecido. La leyenda cuenta que el Calaveras, como era su apodo, recogió a su misterioso pasaje cerca del panteón de Escuinapa, y que la iglesia fue el destino de esta mujer que había fallecido hacía un año. El taxista en cuestión recogió a la mujer en la esquina del panteón Benito Juárez. Según algunos compañeros taxistas, el famoso Calaveras le tocó esta vivencia en la década de los 80s, en una noche en la cual realizaba el ruleteo cotidiano por las solitarias calles de Escuinapa. Al llegar al cruce de las calles Gabriel Leiva y Avenida de la Juventud, a escasos 100 metros de la entrada principal del Panteón Municipal Benito Juárez, le hicieron la parada en busca de sus servicios. Aunque le pareció muy extraño encontrarse a una joven mujer sola y a altas horas de la noche, ya que serían aproximadamente las 12, se detuvo y la subió a la unidad. Al cuestionar su destino, la joven le respondió que la llevara a la iglesia, la cual se encuentra en pleno centro de la ciudad. Al llegar al lugar señalado, la mujer descendió del taxi y le solicitó que le esperara porque entraría a rezar. Aunque el templo en ese momento se encontraba cerrado, la joven mujer ingresó
y después de varios minutos volvió a salir. Se subió al taxi y le indicó al Calaveras que la llevara al sitio donde la había recogido. Y aunque al chofer le pareció aún más extraño, cumplió con su trabajo y la llevó. Al llegar, la misteriosa pasajera descendió del taxi, por lo que el Calaveras le solicitó el pago del servicio. Fue ahí donde la mujer le respondió que no contaba con el dinero para pagarle, pero le solicitó una pluma y un papel, en el cual plasmó su firma y además le dio un anillo en prenda como garantía, para que fuese a su domicilio a cobrar al día siguiente. Al ser ya como la 1 de la madrugada, el Calaveras optó por esperar a que amaneciera ahí en su taxi, para ir a la casa de la mujer y cobrar el servicio. Al llegar al lugar indicado en el papel y llamar a la puerta, de este salió quien era el padre de la joven. El Calaveras le relató lo que había sucedido la noche anterior y le solicitó el pago acordado. El padre de la chica, muy impresionado por lo que había escuchado y por mirar el papel con la firma de su hija y aquel anillo, que correspondía también a ella, su primera respuesta hacia el Calaveras fue que era algo imposible, ya que su hija justamente ese día que se subió al taxi cumplía 1 año de haber fallecido. Tras escuchar esto, el Calaveras se subió a su unidad con destino a su casa, en donde le contó a su mujer lo que había vivido, y del susto se puso mal de salud, por lo que tuvo que ser llevado al hospital. Luego de haber sido dado de alta, siguió con su oficio, pero jamás volvió a trabajar de noche, nunca más. El hombre del machete. Los oriundos de la región cuentan la historia de una persona que pudo ser un asesino en serie, conocido como el hombre del machete, una leyenda que ha pasado de generación en generación. Pese a no existir un registro o algo que dé certeza que fue realidad todo esto, entre los relatos de los pobladores de este municipio existe uno de un hombre que en los tiempos actuales pudo haber sido catalogado como un asesino en serie, por supuestos asesinatos que esta persona cometió con su afilada arma. La historia, sin precisar fecha alguna, cuenta que hace muchos años en este municipio del sur del estado se registraron una serie de asesinatos de hombres que eran encontrados en caminos, terrenos baldíos y casas abandonadas, sin que nadie supiera la causa de su muerte, más que unas sendas heridas. Se dice que los fallecidos tenían algunas características similares, eran hombres borrachos, golpeaban y engañaban a las esposas, lo que empezó a generar pánico entre la población, principalmente en los hombres, que se llenaban de temor al pensar que podían ser ultimados. Después de tantos crímenes, se cuenta que una mujer, quien muy temprano se dirigía al mercado a hacer sus compras, en el camino le tocó encontrarse con un hombre que en su mano portaba un machete, como si se dirigiera a trabajar en el campo. Lo extraño de esto fue que el machete que éste llevaba iba cubierto en sangre, como si recientemente lo hubiese hundido en alguna víctima. Esta anécdota se expandió rápidamente entre los habitantes, quienes desde ese día procuraban no salir por las noches de sus hogares. En ese entonces las calles se quedaban solas, sin un alma rondando por ellas. A raíz de esto, la gente culpó al hombre del machete por las muertes de esos hombres que habían aparecido asesinados. Aunque se supone que fueron varias las personas que lo vieron también, con su machete ensangrentado, jamás se logró saber de quién se trataba. La gallina que trae la muerte. La primaria José G. Gutiérrez es uno de los edificios educativos más longevos que existen en Escuinapa y parte de varios relatos tenebrosos como este, ya que sus paredes han sido testigos de cientos de historias, muchas de las cuales narran sucesos paranormales, que le ponen, como se dice, la piel chinita a cualquiera. Una de las leyendas de esta primaria, que se encuentra ubicada frente al edificio del viejo Hospital General, es la de la gallina con pollos, la cual se relaciona inicialmente con el fallecimiento de unas niñas, aunque los pobladores cuentan que más personas se han visto involucradas también en este relato. La pequeña Susana, de 8 años, junto con otras 4 amiguitas de su misma edad, que vivían por los alrededores de esta escuela, todas las tardes, después de haber concluido el turno vespertino, ingresaban al patio de la primaria a jugar a la pelota. Se metían por un agujero que se encontraba en la cerca que bordeaba la institución, por el lado de la calle Independencia. A pesar de que ellas habían escuchado que en el baño de la escuela se aparecía el fantasma de una niña, aquello no les daba temor. Una de esas tardes en que las niñas se encontraban jugando en la escuela, la pelota cayó en un agujero ubicado en lo que parecía un aljibe, y aunque se veía peligroso, Susana no dudó y se asomó por ese espacio en el cual apenas cabía un niño.
Al observar hacia adentro, todo estaba muy oscuro, pero Susana escuchó el piar de unos pollos y el cacaraqueo de una gallina, por lo que le gritó a sus amigas lo que había encontrado. De pronto, la pelota que había caído en el interior de aquel agujero salió rebotando, como si alguien se las hubiera aventado. Tras de ella, salió caminando también la gallina que Susana había escuchado. Lo impresionante era que este animal tenía el tamaño de un niño. Era de color negro y los pollitos también eran de color oscuro, pero con un brillo muy intenso en las plumas, que apenas permitía que las niñas los vieran, por lo que muy espantadas corrieron hasta llegar a su casa. Susana, quien fue la que vio más de cerca todo lo sucedido, fue quien quedó más impactada. Llegó a su hogar y le contó todo a su mamá, pero por desgracia esa misma noche, la pequeña Susana enfermó extrañamente y sin saber exactamente la causa, horas después falleció. La misma suerte fue pasando con sus amigas en los días siguientes, por lo que se dijo entre las personas del lugar que estas niñas perdieron la vida por ver a aquella gallina negra gigante con sus pollitos. Y aunque a la fecha no se sabe si más personas la han visto en este lugar, la leyenda cuenta que la misma gallina se aparece en otros sitios, donde también quienes la han visto han perdido la vida. Desde ahí, todos los pobladores saben que si escuchan el cacareo insistente de una gallina, vale más andarse con cuidado y no prestar tanta atención, pues no se sabe lo que les pueda pasar. La mujer que bailó con el diablo. A finales de los años 80, una joven se quitó la vida al enterarse del hecho sobrenatural que vivió, que fue a donde María le tocó bailar con el diablo. Son cientos de historias y leyendas de apariciones del diablo, las que se cuentan en el sur de Sinaloa, y en donde Escuinapa no es la excepción, y la que llega ahora es poco conocida entre los pobladores, pero según los que fueron testigos fue real y sucedió hace 3 décadas aproximadamente. El hecho ocurrió en el año de 1989, época en la cual los bailes con grupos románticos se encontraban en su apogeo, y Escuinapa era un lugar donde las personas acostumbraban ir a bailar cuando estos grupos se presentaban en el municipio o en los poblados de los alrededores. Los Freddys era el grupo que se presentaría en aquella ocasión, en el muy conocido lugar de baile Centro Social Hidalgo, el cual se encuentra en el corazón de la cabecera municipal, sobre la calle Miguel Hidalgo, a unos cuantos metros del Palacio Municipal. Y al igual que muchos jóvenes, María, una jovencita de 21 años, estaba entusiasmada por acudir a ese evento. Pocos días antes de que se llevara a cabo el baile, María terminó su relación con su novio, pero eso no era impedimento para que ella acudiera al ansiado evento. Llegó el día, se alistó y al igual que cientos de personas, hizo presencia en el abarrotado centro de baile. La música comenzó a sonar y las parejas de inmediato se fueron a bailar. Al igual que María, había hombres y mujeres que habían acudido sin pareja, por lo que de inmediato empezó a buscar a quien la acompañara a la pista. Varios hombres se habían acercado a invitar a bailar a la joven y guapa señorita, pero ella no aceptó la invitación de ninguno, solo se mantenía escuchando la música. En eso se acercó un hombre de vestido muy elegante, con traje negro y una tejana, con quien después de cruzar 2 o 3 palabras, accedió a entrar a la pista de baile y así estuvieron bailando toda la noche. Al terminar el evento, María se iba a regresar sola a su casa, pero el elegante caballero le ofreció llevarla en su vehículo. Al llegar a su domicilio, María le preguntó a su compañero de baile dónde vivía, a lo que él amablemente le escribió su dirección en un pañuelo. Al día siguiente, María tomó el pañuelo y se fue hacia la dirección señalada por el apuesto hombre para hacerle una visita, ya que había quedado muy intrigada de aquel caballero. Pero al llegar al sitio señalado, la mujer se llevó una aterradora sorpresa, ya que en la dirección se encontraba una casa abandonada y en el exterior el vehículo en el que el hombre la había llevado a su casa. Muy intrigada y también con mucho miedo, María ingresó al lugar. Al estar dentro, observó el traje del hombre colgado en una vieja silla. Luego volteó a un costado y vio a aquel hombre parado en el umbral de una puerta. Al observarlo fijamente, se dio cuenta que sus pies eran unas grandes pezuñas y que sus manos las tenía de color rojo, como si fueran de fuego vivo, mientras la observaba con unos ojos centellantes y una macabra sonrisa. La chica salió corriendo a su casa y durante muchos días nadie la vio. Luego se supo que se había quitado la vida. Hay quienes aseguran que el diablo, siempre que había un evento de este tipo en el municipio, buscaba a una mujer para bailar con ella toda la noche, así como lo hizo con María, quien no aguantó el hecho de haber bailado con el mismísimo príncipe del mal.
Y bien amigos, pues estas fueron algunas de las leyendas más sonadas de Escuinapa, en Sinaloa. Espero que hayan sido de su total agrado. Les recuerdo que apoyan mucho al canal con sus likes, su suscripción y sus comentarios, compartiendo nuestros contenidos y sumándose a nuestras otras redes sociales. También los invito a que se sumen al grupo de Telegram, donde compartimos mucho contenido, y nos compartan sus historias, que siempre son bien recibidas. Yo les agradezco por haberse quedado hasta el final de la narración. Espero verlos pronto y que pasen muy buenas noches.